Cordial saludo, queridos amigos. Seguimos aquí en las conclusiones de la transformación del cristianismo hasta el concilio de Nicea en el año 323 después de Cristo. Entonces estamos viendo que la Iglesia Católica, que combatió al montanismo, ya sabemos qué es el montanismo, fue un intento por recobrar la revolución de los cristianos, la idea del Cristo revolucionario, porque la iglesia y los dirigentes estaban creando el conformismo en los cristianos y los que veían a Cristo como un revolucionario se iban quedando atrás. No obstante, el montanismo fue poco a poco aplacado nuevamente. Entonces, la Iglesia Católica que combatió al montanismo como un remanente peligroso y al gnosticismo como una anticipación prematura de lo que había de venir, con movimiento gradual pero constante marchó hacia su meta en la cuarta centuria. La Iglesia combatió al montanismo y al gnosticismo. Los apologistas eran los que defendían el cristianismo, pero a favor de la iglesia, a favor del Estado. Los apologistas fueron los primeros en proporcionar la teoría para este desarrollo. Crearon dogmas, fueron los primeros en emplear este término en sentido técnico, en los que halló expresión la actitud cambiada hacia Dios y la sociedad. No fueron en verdad tan radicales como los gnósticos, ya que señaló que retuvieron las ideas escatológicas y sirvieron así de eslabón con el cristianismo primitivo. Ellos, al retener las ideas escatológicas, sirvieron de eslabón con el cristianismo primitivo, o sea, el cristianismo revolucionario. Hicieron un empalme ahí. Su doctrina de Jesús de la relación de este con Dios Padre estaba, empero, estrechamente unida con la posición gnóstica y contenía el germen del dogma de Nicea. Intentaron presentar el cristianismo como la filosofía más elevada. Formularon el contenido del Evangelio de una manera que apeló al sentido común de todos los pensadores serios y hombres inteligentes de la época. Si bien los apologistas no enseñaron que la materia es mala, no hicieron sin embargo de Dios el originador directo del mundo, sino que personificaron la inteligencia divina y la insertaron entre Dios y el mundo. Una tesis que, si bien menos radical que la correspondiente del pensamiento gnóstico, muestra la misma oposición a la redención histórica. El logos que Dios expulsó fuera de sí para la finalidad de la creación y produjo por un acto de voluntad, era para ellos el Hijo de Dios. O sea, la fuerza con que Dios creaba era para los apologistas el Hijo de Dios, o sea, Cristo. Cristo era la fuerza con que Dios creaba. Que eso es lo que le dicen aquí, el logos. Por una parte no estaba separado de Dios, sino que era más bien el resultado del propio desdoblamiento de Dios. Por la otra era Dios y Señor. Su personalidad había tenido un comienzo. Era criatura en relación con Dios. Sin embargo, su subordinación no residía en su naturaleza, sino más bien en su origen. Esta cristología del logos de los apologistas era en esencia idéntica al dogma de Nicea. La teoría adopcionista y antiautoritaria referente al hombre que se convirtió en Dios fue descartada. Y Jesús se convirtió en el preexistente y unigénito Hijo de Dios, consustanciado con él y sin embargo una segunda persona a su lado. Nuestra interpretación de esta fuente de la doctrina nicea es en esencia válida para la cristología del logos.
que fue la precursora decisiva del nuevo cristianismo católico. La asimilación de la cristología del Logos en la fe de la Iglesia implicó una transformación de la fe en una doctrina con características greco-filosóficas. Hizo retroceder las antiguas ideas escatológicas. De hecho, las suprimió y transformó en fenómeno al Cristo histórico. Llevó a los cristianos a la naturaleza y a la grandeza naturalista y no hacia lo personal y lo moral. Puso la fe de los cristianos definitivamente en el rumbo de la contemplación de ideas y dogmas, preparando así el camino por una parte hacia la vida monástica y por otra a una cristiandad bajo tutela y formada por legos imperfectos y laboriosos. Legitimó centenares de cuestiones de cosmología y de la naturaleza del mundo, dándoles el carácter de cuestiones religiosas, y exigió una respuesta definida so pena de perder la salvación. Esto llevó a una situación en la que, en lugar de predicar la fe, se predicó al fe en la fe, lo cual detuvo el crecimiento de la religión mientras ostensiblemente la agrandaba. Pero desde que perfeccionó su alianza con la ciencia, el cristianismo tomó la forma de una religión mundial y, por cierto, de una religión cosmopolita, y preparó el camino para el Acta de Constantino. De ese modo se creó en la cristología del Logos el germen del dogma católico cristiano definitivo. Su reconocimiento y adopción no recurrieron empero sin una severa lucha con las ideas que contradecían, detrás de las cuales sustituían restos de las primeras ideas cristianas y del primitivo ánimo cristiano. El concepto ha sido llamado monarquianismo, término que usó por primera vez Tertuliano. Dentro del monarquianismo se pueden distinguir dos tendencias: la adopcionista y la modalista. El monarquianismo adopcionista comenzó concibiendo a Jesús como un ser humano que se convirtió en Dios, no un Dios que estaba a su lado. Una, que un hombre había sido inspirada por el Espíritu Divino, a la vez que Dios seguía inviolable como ser único. La otra, que el Hijo no era más que una manifestación del Padre, preservando otra vez la monarquía de Dios. Si bien las dos ramas del monarquianismo parecieron contradecirse entre sí, el contraste era en realidad mucho menos pronunciado. Entonces repitamos este pedazo que es importante. El monarquianismo adopcionista comenzó concibiendo a Jesús como un ser humano que se convirtió en Dios. La opinión modalista sostuvo que Jesús era solo una manifestación de Dios Padre. Entonces los monarquistas decían que Jesús era una manifestación de Dios. No, el monarquianismo adopcionista concibió a Jesús como un ser humano que se convirtió en Dios. Hasta ahí estamos. Y los modalistas sostuvieron que Jesús era solo una manifestación del Dios Padre. Entonces, primero decían que Jesús era un ser humano que se convirtió en Dios. Y los modalistas sostienen que Jesús era una manifestación del Dios Padre, no un Dios que estaba a su lado.